comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. La familia es la célula principal de la sociedad donde prima o debe primar los lazos afectivos, como son el amor, la fraternidad, la solidaridad, la confianza mutua. Allí es donde aprendemos los valores morales, económicos, sociales, educativos, que son fundamentales para nuestro desarrollo como individuo. Y esto nos permite incorporarnos a la sociedad de una manera positiva y ser productivos en la misma. Si a una persona no se le enseñan esos valores, esto afectará nuestra sociedad. Y cuando vemos a nuestro alrededor lo que está sucediendo, vemos que hay una crisis en la sociedad. Hay delincuencia, hay prostitución, hay alcoholismo, hay drogadicción, hay corrupción. Muchas cosas están pasando. Y esto no es más que el fruto de lo que está sucediendo en las familias, en nuestra sociedad. La familia bajo ataque es el tema de nuestro programa de hoy. Y tenemos con nosotros a Luis Sena. Luis, bienvenido. Gracias, gracias. Hacía un tiempo que no estabas por aquí. Sí, así es. ¿Qué le parece ese invitado de hoy? Tú antes presentabas a Luis con todos los nombres, apellidos, no, porque títulos. Luis ya es parte de la familia. Okay. Yo te decía el arquitecto Luis Sena Carrasco. Sí. Eso es lo que me quedé como... No, que ya el público lo conoce, Luis. No voy a estar siempre con lo mismo. Tienes razón, sí. Residente en la calle Paseo de Madrid 29. Luis, ¿qué es lo que está sucediendo en nuestra sociedad? Lo que está sucediendo es que los enemigos de Dios han descubierto el valor estratégico de la familia en la creación y por lo tanto lo han fijado como un objetivo para desintegrar las sociedades a fin de poder producir masas de personas controlables y que sean sometidas a estructuras políticas y financieras centralizadas para el mundo entero. Entonces, ¿qué previene esas realidades de opresión y de esclavitud? El refugio, la estructura de seguridad que dan la familia y la nacionalidad. Entonces, es un ataque planificado y dirigido para destruir a la familia y asimismo destruir la sociedad. En nuestro tiempo, por supuesto, el deterioro moral en general siempre se ha reflejado en el deterioro de la familia. Ahora, cuando vemos políticas, estrategias, planes dirigidos especialmente contra la familia y no al igual sobre otras instituciones de la sociedad, nos damos cuenta que hay un interés especial en la familia. Entonces a eso nos estamos refiriendo. Es un interés especial porque tiene un valor estratégico, sobre todo para el sentido de seguridad emocional y cultural de las naciones. Nosotros queremos entender los tiempos, que es el título de nuestro programa, ¿verdad? Desde una perspectiva bíblica. Entonces la pregunta que yo te hago es, ¿para qué creó Dios la familia? Dios creó la familia como el instrumento social para llevar a cabo su plan con la creación y directamente con los humanos, lo que se le llama el mandato cultural que encontramos en Génesis 1:28 y que cuando lo vemos a la luz de Apocalipsis 21 representa el proceso completo de Dios desde el inicio hasta el final. Es decir, Dios creó a los seres humanos para que desarrollaran el potencial que Él puso en la creación, porque ese resultado cultural va a estar presente en la Nueva Jerusalén, en la consumación de los tiempos. O sea que la familia no es algo que ocurre al azar. No es como muchos pueden pensar que un hombre y una mujer se unen en una caverna y entonces están juntos y viene la familia. No, eso tiene un diseño específico. No, fue un diseño estructural, pero no solamente para la procreación o para tener un clan o una comunidad. No, es estratégico para el cumplimiento, vamos a llamarle así, cósmico de Dios. Es decir, la primera institución que Dios diseña como
el mecanismo para la realización de sus propósitos con los seres humanos. A mí me llama la atención el hecho de, y de paso me agrada ver esa función de la familia de Génesis Apocalipsis, como tú lo planteas, porque me llama la atención que Cristo enseñó que en la eternidad no seremos como los ángeles de Dios y no nos estaremos dando en matrimonio como ocurre en la actualidad, lo que nos indica el propósito de discipulado que tiene la familia para que precisamente sea el ente en el que hombres y mujeres puedan aprender a cómo vivir y cómo aún llevar hacia adelante el reino de Dios. O sea, el desarrollo del carácter que nos permitirá poder fungir adecuadamente en nuestra relación con otros, etcétera. Aún cómo respetar a la máxima autoridad que es Dios, se aprende en el hogar. O sea, que veo esa función asignada por Dios a la familia en ese aspecto, porque en la eternidad no necesitaremos ya más ser instruidos en ese aspecto. Pero aquí es otra historia. De hecho, uno ve en los 10 mandamientos cómo el Señor divide, ¿verdad?, los 10 mandamientos entre los primeros 4 que tienen que ver con nuestra relación vertical con Él, pero luego los otros 6 que tienen que ver con nuestra relación horizontal con los otros seres humanos. Y el mandato a honrar padre y madre es la bisagra que une esas dos mitades. Porque es en el hogar, es en el honrar padre y madre, que el muchacho es enseñado, primero a respetar a Dios y luego a respetar a sus semejantes. El hogar es un aula de clases como no se puede dar en ningún otro lugar. O sea, la escuela es un invento que vino mucho tiempo después. El hogar, tal cual fue diseñado por Dios, era el lugar donde se iba a producir ese discipulado, como dice Salvador, pero era un discipulado precisamente para el cumplimiento del mandato cultural. O sea, mucho antes de que viniera la gran comisión de ir y hacer discípulos de todas las naciones, Dios le había dado al hombre y a la mujer, los creó varón y hembra, les había dado el mandato primero de fructificar y multiplicarse, y obviamente ahí ya estaba implicado el matrimonio, pero también estaban implicados los hijos, y era el diseño original de Dios, era la meta de Dios, que los hijos crecieran en esa estructura. Cuando esa estructura es destruida, todo queda afectado. No se trata simplemente de que hay un problema en las familias, es que hay un problema en las naciones por causa de este ataque contra el diseño original de Dios. Y eso es lo que estamos viendo, la crisis que estamos viviendo. No es más que una proyección de lo que pasa dentro del hombre y lo que pasa dentro de las familias. Ahora, a mí me gustaría, Luis, que tú nos explicaras el desarrollo de ese modelo familiar a través de la historia para poder entender qué es lo que está sucediendo. Bueno, a través de toda la historia sería... Bueno, en Occidente, lo que compete sí, a nosotros. Sobre todo, pudiéramos enfocarnos en el proceso de transformación de la familia romana, porque el cristianismo nace bajo el Imperio Romano. Entonces, ¿qué pasó con la familia romana como consecuencia del discipulado cristiano? Debemos recordar que la familia romana era una especie de mini estado totalitario. El padre de familia tenía una autoridad absoluta, inclusive sobre la vida de los esclavos, de los hijos y bajo ciertas circunstancias de la esposa también. O sea, era un poder absoluto. Cuando entra el cristianismo, no entra destruyendo esa institución y sustituyéndola, por ejemplo, por el modelo de familia hebrea. No. El cristianismo introdujo los valores de la verdad, de la justicia, del honor, de la belleza dentro de la familia romana y a través de esos valores designando al cabeza de familia, no ya apoyando ese concepto de autoridad absoluta, sino enseñándole a ser un líder servidor de su esposa y de sus hijos, enseñando a la esposa a someterse al liderazgo de su esposo, enseñando a los hijos a someterse a la autoridad de sus padres, de papá y de mamá, y a los siervos, sirvientes de la familia,
a honrar a Dios a través de su servicio, todo eso trajo una transformación en el modelo de la familia del Imperio Romano, que eventualmente creó la norma para lo que nosotros conocemos la familia en la civilización de Occidente. Diferente, por ejemplo, de lo que es China, Japón, India, etc. Ese modelo monogámico y centralizado en la cabeza, en la autoridad del padre de familia y la mujer como su ayudadora, los hijos sometidos, todo ese modelo es el modelo bíblico traído por el cristianismo dentro de una cultura eminentemente pagana, cruel, muy inmoral. El cristianismo la transformó y es lo que dio como resultado el modelo básico de la cultura de Occidente respecto de la familia y por lo tanto el desarrollo cultural de Occidente. No debemos desligarlo. Como anda la familia, anda la cultura. Si nosotros hablamos de desarrollo de una cultura, estamos hablando del desarrollo de las familias, porque la familia es como una mini sociedad. Dios la diseñó así. Una mini sociedad como en el cuerpo. Tenemos células, esas células tienen un ADN, tienen una estructura que se multiplica en una forma de tejidos diferentes. La familia es esa unidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de la familia, tenemos una referencia en Occidente que es producto de la transformación que el cristianismo hizo sobre la familia del Imperio Romano. Y aunque el Imperio Romano pasó, ese modelo siguió con el desarrollo europeo de las tribus bárbaras y llegó a ser lo que nosotros conocemos como familia. Mira, oyendo hablar a Luis, no pude dejar de pensar en un libro que estaba leyendo hace años que se llamaba Historia de la Vida Privada. Son 5 volúmenes y narra la historia no desde el punto de vista de las grandes hazañas de Alejandro, de los grandes líderes mundiales, sino más bien cómo era la vida privada y cómo esa vida privada se ha ido desarrollando a través de la historia. Y precisamente el capítulo 1, en el tomo 1, comienza hablando de lo que Luis acaba de decir. Cuando un niño nacía en Roma, ese niño era puesto a los pies del padre. Y yo no estoy hablando de un libro escrito por cristianos, estoy hablando de historiadores seculares. Es puesto a los pies del padre. Si el padre no recogía a ese niño del piso, ese niño no tenía personería jurídica, era como si no existiera. A ese nivel era el poder que tenía el pater familia sobre toda su familia. Era un dictador, un mini dictador en ese contexto. Es extremadamente revolucionario. La gente no lo entiende así, pero es extremadamente revolucionario que el apóstol Pablo, en Efesios 5, por ejemplo, escriba: maridos, ustedes tienen que amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. El que ama a su esposa se está amando a sí mismo. Y más adelante dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Yo me imagino cuando esas cartas eran leídas en las iglesias del Nuevo Testamento, la gente tenía que quedarse boquiabierto porque se estaba introduciendo una ética completamente diferente. De manera, Eduardo, Salvador, Luis, que esos que hoy se degañitan hablando en contra de los tabúes cristianos y en contra del cristianismo, no tienen ni idea del beneficio que ellos mismos han cosechado de ese cristianismo que ellos están atacando. Porque sin la fe cristiana nosotros viviríamos en medio de una barbarie insoportable. El cristianismo cambió Occidente, cambió la sociedad occidental y planteó las bases sobre la cual se construyó la civilización. Lamentablemente, mucha gente ignora eso y otros, yo creo que no lo ignoran, sino que simplemente es una verdad incómoda para ellos. Uh-huh. Luis, tú dijiste que el cristianismo influenció esa sociedad pagana romana, cambió. ¿Y qué pasó después entonces? Porque vemos un deterioro en los matrimonios, vemos un deterioro en las familias. ¿Qué pasó? ¿Qué se introdujo que vino ese cambio? Bueno, obviamente dijimos que el Imperio Romano cayó. Viene la época del desarrollo de lo que se ha llamado la Edad Media.
Y todavía las estructuras culturales de las diferentes, no naciones, porque no se habían formado los estados nacionales, sino todos esos grupos que organizaban sobre todo lo que llamamos el continente europeo, influenciado por el cristianismo. Había un instinto natural creado por Dios que daba cierto sentido de estabilidad en las familias. Es lo que Cristo llama el afecto natural. Ese afecto natural, porque en todas las sociedades, esa estructura que Dios planteó para los seres humanos sigue operativa, sigue estorbada por el pecado y sus consecuencias, pero sigue activa. Entonces, siguió activa. Ahora bien, cuando los humanos fueron seducidos por un relanzamiento de la tentación del Edén, con el desarrollo de la ciencia, del racionalismo, del método científico, etc. ¿Qué dijeron? Ya no hay que seguir los patrones de Dios, ya nosotros mismos somos y podemos seguir solos, adelante. Exacto, igual que en el Edén, cuando Adán y Eva se ven con tantas facultades sobre la creación, porque debemos recordar que la tentación llega a Adán y Eva en un contexto de una creación no sujeta a vanidad y seres humanos no caídos. ¿Cómo era la interacción entre esos humanos y esa creación? La mecánica cuántica se queda corta con lo que pasaba ahí. Entonces, Satanás le trae, pero ven acá, si ustedes tienen todo este poder y toda esta capacidad, parafraseando, ¿verdad? ¿Para qué ustedes necesitan a Dios? Igualmente, cuando los seres humanos descubren esa posibilidad de descubrir el orden natural y aplicarlo, la misma tentación viene. ¿Para qué necesitan a Dios si ustedes pueden desarrollar la sociedad y desarrollar la tecnología? Entonces vino ya una reformulación del ataque de todas las estructuras naturales que Dios había creado en los seres humanos. Yo quiero que tú nos sigas hablando de esa reformulación del ataque sobre la familia en el próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Luis, me gustaría que tú continuaras explicándonos ese deterioro que ocurrió con la familia. Sí, en general, estamos hablando, obviamente, del tiempo de la Ilustración. ¿Qué era la Ilustración, Luis? Es ese periodo donde los humanos, debido al auge del racionalismo, empezaron a descubrir el potencial que Dios había puesto en su creación y, por lo tanto, a endiosarse. ¿Ellos le dieron la preeminencia a la razón? Bueno, porque debemos recordar que durante muchos siglos, estamos hablando de la cultura europea eminentemente, estuvo subyugada por un cristianismo deformado que espiritualizó la vida a un nivel insoportable. Entonces, cuando a través del método científico, a través de las influencias del pasado, de lo griego, etcétera, de la misma escritura, se descubre que los seres humanos fuimos creados como seres racionales y con la capacidad de descubrir el orden natural y aplicarlo, con el objetivo de que lo hagamos para la gloria de Dios, pero por razón del pecado también se aplicó en desobediencia. Ante ese deslumbramiento, uno de los principales objetivos fue la palabra de Dios, desmeritar la palabra de Dios para enfatizar la razón humana y, junto con la palabra de Dios, tratar de neutralizar los valores que esa palabra enseña y que están ligados al buen orden de la creación. Debemos recordar que nosotros vivimos en una creación sobrenatural, no natural. Entonces, ese sobreénfasis en la naturaleza, en el método científico, hizo poco a poco ir descartando o buscando excusas para públicamente descartar el valor de la palabra de Dios, para poner de lado la moralidad cristiana y ponerla, arrinconarla, para entonces proponer un ídolo, el ser humano, el hombre racional, como el ídolo a ser adorado, es decir, el hombre su propio Dios. Por supuesto, no todos los hombres,
no los de raza oscura, no los pobres. O sea, porque cuando nosotros decimos el hombre, es como fue un pacto de toda la humanidad. No, eso no tuvo igualmente parejo. Aún en las sociedades donde eso se dio, no era uniforme entre todas las clases socioeconómicas. Había discriminación. Claro, era una discriminación sobre la base del poder político, utilizando a los intelectuales y el poder económico para subyugar a las masas. No era gratis. Entonces, ese deterioro para llevar a cabo ese objetivo, las élites intelectuales propusieron una serie de medidas que desvirtuaba la moralidad cristiana y dentro de ello el valor del matrimonio, el valor de la familia, el valor de la sexualidad como elementos estratégicos. No, ni siquiera tan estratégicos como hoy en día. Hoy en día el ataque es más dirigido. Hoy en día es como los misiles de los aviones que tienen un target. Cuando fijan un target electrónico, le caen atrás a otra aeronave. Ponme un ejemplo de eso. El mismo hecho de la identidad de género y toda esa son estrategias de control de la natalidad. Eso no es más que llevando a cabo en el tiempo moderno las teorías de Malthus, un economista allá del siglo XVIII, que proponía que los recursos del mundo crecen de una manera aritmética y que la población crece de una manera geométrica. En otras palabras, los recursos del mundo no van a dar para tanta gente. Por lo tanto, los desastres naturales son ecualizadores. Ya han dado varias fechas de cuándo se iban a acabar esos recursos, pero no se hayan llegado a agotar. ¿Por qué? Porque hay demasiada gente. Entonces, cayó como anillo al dedo el hecho de que Darwin propusiera en una de las implicaciones. Tú estás regresando otra vez en el tiempo. No, o sea, no. Estábamos la idea, no, de la selección natural. En el misil de nuestra época. Sí, lo que pasa es, pero lo que tú estás explicando es que hoy en día, cómo hay poderes económicos que inciden tanto ahora como anteriormente. En el tiempo anterior, la familia en sí no era el objetivo, sino estructuras, porque estaban en formación una serie de instituciones políticas, económicas, etcétera. De modo que el ataque a la familia en ese tiempo no es tan abierto y directo como en nuestros días. Eso es lo que estamos señalando, porque los afanes colonialistas y de dominación en aquel tiempo estaban chocando entre naciones que se estaban estructurando, como Francia, Alemania, Inglaterra. Todavía no tenían su forma completa y tenían tensiones entre ellas. Hoy en día estamos hablando en un mundo globalizado donde ya la meta no es simplemente el dominio de Europa o de las colonias en los otros países, es el dominio del mundo. Y el dominio del mundo implica la sujeción de personas en contra de su voluntad. ¿Y qué es lo que refuerza la voluntad en los seres humanos? La libertad. ¿Y de dónde viene el más alto sentido de libertad que los humanos hemos conocido? De Jesucristo y de su palabra. Entonces, haciendo una ingeniería sencilla, ¿cuál debe ser el objetivo de destrucción? Por un lado, el cristianismo y su moralidad. Pero lo que sustenta el cristianismo y su moralidad no es solamente los dogmas del cristianismo, la enseñanza de la palabra de Dios, es que se solidifica y se materializa en la unidad social básica que Dios ha creado. Por eso la familia debe ser destruida según esa lógica, porque aún no sea cristiana, el sentido de seguridad emocional y de conexión con los lazos de nacionalidad y de cultura se da a través de la familia de una manera natural. Pero obviamente una familia cristiana, según esa forma de pensar, es un peligro mayor para ellos. Exacto. Porque los cristianos tenemos una serie de verdades extraídas de la palabra de Dios, no nos creemos que somos dioses, no creemos que tenemos derecho a establecer nuestra propia verdad, sino que nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, creemos que Jesucristo es la verdad encarnada y nosotros queremos discipular a nuestros hijos dentro de ese marco doctrinal. Entonces, los cristianos son un problema todavía peor. No solamente que la familia en sí misma, no importa que los padres sean cristianos o no, la familia, como dice Luis,
ya es un problema para estos poderes, pero las familias cristianas son un problema todavía mayor. Tú hablabas de la teoría malthusiana, y ya es sabido el famoso documento que Kissinger sometió en el año 1974, un documento que en aquel momento fue un documento privado y secreto, pero ya es público, donde Kissinger planteaba el problema que significaba para los estados, para la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica, la sobrepoblación de los países subdesarrollados. Entonces, hay una política que la ONU definitivamente ha estado detrás de eso, metiendo mucho dinero, una política donde se quiere frenar el crecimiento de la población. Ahora, ¿cómo han hecho eso? Nosotros conocemos países, yo no sé si eso aquí en el programa, si eso se debe, ¿verdad?, hablar públicamente o no, pero nosotros sabemos de países en América Latina donde por lo menos uno me viene a la mente, un caso particular, donde 300,000 mujeres fueron esterilizadas. Obviamente, ¿en qué estrato social? En el estrato social pobre. O sea, la idea es, vamos a esterilizar los pobres para que no haya más pobres en estos países. Señores, es una política neonazi de lo que estamos hablando aquí. Sí, la eugenesia. Una eugenesia neonazi. ¿Saben ellos, la ONU, Planned Parenthood, que fue parte de toda esa maraña, de todo ese andamiaje? Ellos saben lo que hay, pero hay mucho dinero de por medio, y muchos de nuestros políticos lamentablemente también son presionados por políticas que vienen del Banco Mundial. Yo no te presto si tú no haces esto, y al final de cuentas nos tienen secuestrados. Y todo eso, como dice Luis, antes era tierra arrasada, o sea, no era tan específicamente en contra de la familia. Era frenar el avance de la población, etcétera. Pero ahora el ataque es directamente en contra de la familia. A mí una de las cosas que me preocupa, ¿no? Porque tú bien dices cómo surgen estas ideologías. Ya había personas de poder, reyes, líderes educativos, eruditos de Europa, que ya tenían un estilo de vida desviado, y ellos crean una filosofía que se ajusta al estilo de vida que ellos habían abrazado, y uno entiende por qué ellos abogaban por lo que abogaban. Pero hoy en día, ¿no? y como tú bien dices, Sugel, no es porque están convencidos de las ideas de estos filósofos. Sencillamente están siendo manipulados por estas grandes instituciones. Y yo digo, ¿dónde está el amor? El amor hasta sus propias familias. ¿Dónde está el amor a sus siguientes generaciones, sus hijos, sus nietos? O sea, no hay compasión. Y vendiendo a nuestros países, no solamente nos quitan la economía, la arrasan con las economías de nuestros países, sino que también de paso se llevan la moral de nuestros países. Y no es porque necesariamente están convencidos, es que están simplemente siguiendo esos dictados de esos grandes emporios, de esas mentes que dirigen con sus recursos económicos hacia la destrucción de la familia. Ayúdanos a entender un poquito más eso. Bueno, la creación caída lo que aplica en sentido natural es la ley de la selva, la ley del más fuerte. No debemos sorprendernos de que los poderes temporales se organicen en contra de los propósitos de Dios. Eso es lo que debemos esperar en la creación caída. La respuesta de Dios es el reino de Dios, la iglesia en el mundo. Esa es la respuesta. La iglesia funciona como el sistema inmunológico de la sociedad humana. Mientras el sistema inmunológico es fuerte, van a haber bacterias y virus y enfermedades, pero van a ser resistidos. Si deprimimos el sistema inmunológico, entonces esas enfermedades oportunistas y esos males se desarrollan en el cuerpo humano. Así, me has hecho sentir como medio glóbulo blanco, con esa descripción que tú has dado. Entonces, eso es lo que es la iglesia en la sociedad. Y las células de la iglesia son las familias.
Entonces, con razón, podemos entender que un objetivo globalizador de hegemonía necesita eliminar al cristianismo porque es el que provee libertad a las personas, y dentro del cristianismo su estructura básica es su concepto de la familia, porque lo refuerza y al practicarlo tiende a producir personas libres y con tendencia a autogobernarse y con una seguridad emocional y espiritual que es una traba frente a esa ley de la selva de la creación caída. No, vamos a ponerlo de una manera más llana y simple. Cuando un muchacho es educado en el contexto de una familia cristiana y es bien educado, es discipulado en el contexto de la familia, va a ser más difícil meterle gato por liebre. Eso es lo que está diciendo. Entonces, nosotros somos un problema. Yo pensaba ahorita cuando tú estabas hablando, Salvador, pensé de repente en Jacques Rousseau, que Rousseau decía... él era gran ejemplo paternal. Sí, Rousseau decía, yo conozco pocas personas que tengan la capacidad de amar que tengo yo. Y es un individuo que influyó enormemente la sociedad en la que nosotros estamos viviendo hoy. Yo creo que Rousseau tiene más seguidores en el día de hoy que lo que le pasa a Nietzsche y a muchos de ellos. Tienen más seguidores en el día de hoy que lo que tuvieron en su época. Pero Rousseau tuvo 5 hijos y los 5 los dejó en un orfanato porque él no lo quería criar. En las escalinatas la dejaba. Entonces, esa era su muestra de amor. Así era que él decía, yo no conozco una persona que tenga más capacidad de amar que la que yo tengo. El otro día hablaba con alguien que me hablaba con admiración de este escritor austríaco, Stefan Zweig, y fue un gran escritor. Y Stefan Zweig, tú lees sus libros y es un ataque fuerte contra el cristianismo y al mismo tiempo una alabanza al humanismo. O sea, el hombre tiene un potencial y el cristianismo lo aplasta con toda su moral y lo limita y todo eso. ¿Cómo terminó la vida? ¿Cómo vivió Stefan Zweig? Tenía 2 casas. En una, verdad, él se dedicaba a escribir para que no lo molestaran y su familia, bien, gracias. Finalmente terminó huyendo con la secretaria, se fue para Brasil y ahí se suicidó. Y se suicida precisamente porque no soporta el peso de lo que pasa en la Alemania nazi cuando ve hacia dónde es capaz de llegar una Alemania bien educada. O sea, es como, yo me imagino que en la mente de Stefan Zweig, todo su andamiaje de lo grande que era el hombre sin Dios, se le cayó en pedazos y termina suicidándose junto con su secretaria Lotte en Brasil. Entonces, ahí uno ve claramente que todos esos sistemas se oyen muy bien y prometen muchas cosas fantásticas. No funcionan. Solo funciona el cristianismo, porque Dios, el Dios que diseñó el mundo, lo diseñó con un manual. Si tú te sales del manual, no funciona. No funciona. Entonces, ahora, no hay razón para nosotros enfermarnos con las enfermedades de sociedades que han abandonado los principios esenciales de la creación y de la redención. Ellos están siguiendo un camino de deterioro. Ellos tienen una enfermedad moral que se manifiesta en todas sus estructuras, sobre todo sus estructuras académicas. Sí, Luis, pero viendo la debilidad, ¿verdad? El caos de nuestra sociedad, el caos de nuestra familia, entonces las iglesias, ese sistema inmunológico, no están cumpliendo su función. No está funcionando. Y no está funcionando porque muy pocas iglesias enseñan y enfatizan en sus programas e invierten sus presupuestos en tener familias fuertes en el presente y crear familias fuertes a través de los niños y los jóvenes. Okay. No visualizan que la sostenibilidad en el largo plazo de la sociedad en general y de la iglesia en particular está en la fortaleza de las familias. Esto nos lleva a hacer una pregunta a Sujela, Salvador. ¿Cómo fortalecemos esas familias? Déjame descargar algo que vino a mi mente oyendo a Luis hablar primero. Y no pude evitar pensar, o sea, no necesariamente tenemos promesa de que Dios nos concederá gobernantes cristianos, convertidos a Jesucristo, adoradores del Señor. Pero sí nosotros podemos orar que Dios levante líderes con los valores cristianos y que sean respetuosos de Dios y de sus principios, de los valores y del carácter cristiano. ¿Qué sería
una persona que un gobierno que se rija por esas directrices. O sea, cuántas cosas que hoy se critican en los periódicos, cuántas malas noticias que ocurren hoy a diario serían evitadas si tan solo nosotros entendiéramos que nos conviene llevarnos de Dios y de la manera como Él ha diseñado la vida. Lo que pasa, Salvador, que humanamente hablando, políticamente hablando, un gobierno así, a los ojos de una persona que no tiene a Dios, dice que no dura nada. Lo derroca. Sí, no, pero lo que quiero es la imaginación. Sí, Si entiendo. permitimos ver esto, obviamente nosotros sabemos que al final nuestro Dios vendrá en la persona del Señor Jesucristo y impondrá su reino para gloria eterna. Es nuestra esperanza final. Eso no quita que nosotros no debamos orar por nuestros gobernantes y nuestros gobiernos. Dios nos manda a hacerlo y creo que debemos pedir que Dios levante personas con carácter, personas con principios. Y un compromiso. Y compromiso, porque si nosotros pudiéramos, por dar un pequeño ejemplo, pudiéramos ver en realidad los tres poderes del Estado funcionando de manera independiente, porque ciertamente de corazón respetan cada una de esas áreas, otras fueran las realidades de las cosas que nosotros estamos viendo moverse y cocinarse en el día de hoy. En ese sentido, descargo mi corazón en cuanto a esto. Ahora, en cuanto a qué nosotros podemos hacer con respecto a las iglesias y demás, o sea, Luis muy bien ha dicho, nosotros tenemos la palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios con la que nosotros tenemos que discipular a los hijos de Dios. Y parte de ese discipulado cristiano significa nosotros equipar con esos pasajes que el pastor Suel hacía referencia en el primer segmento, de que Dios no solamente nos hizo, sino que nos dice cómo debemos funcionar, como esposos, como esposas, como padres, como hijos. Hay ejemplos en la Biblia hasta del bien que pueden hacer los abuelos para con los nietos. Hay tanta información que de nosotros dejarnos llevar, guiar por Dios, harían una enorme diferencia. Por eso, al final de cuentas, yo creo que hay un asunto de fe envuelto. ¿Y en qué sentido? Si nosotros le creemos a Dios y creemos en el método de Dios, nosotros vamos a hacer las cosas como Dios manda. Pero al final hay incredulidad y terminamos abrazando las teorías de los Rousseau, de los Weiss, porque no sé, necesito algo que me funcione, porque no estoy aplicando lo otro y quiero que una fórmula mágica que me ayude a ser feliz en este mundo, llevándole un estilo de vida como yo quiera y a ver si mis hijos me salen bien. Ahora, Eduardo, yo tengo algo más que decir, pero te quería preguntar, ¿se está acabando este segmento? Sí, se está acabando, no te voy a interrumpir. Pues yo sigo en el próximo segmento para que no me interrumpan. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Y ahora, 1000 citas edificantes, compiladas por Salvador Gómez Dixon. Aquellos que son capaces de tener niños deben recibir alegremente a los niños, porque eso fue lo que Dios instituyó. El sexo, la procreación, el matrimonio y la familia deben permanecer entretejidos y unidos como un vestido sin costura que reconoce a los niños como un don divino. En esta familia, hombre, mujer y niños, la civilización se enriquece y fortalece. Y más importante aún, la gloria de Dios es evidente en medio de su creación. En el segmento anterior veíamos o preguntábamos qué debemos hacer como iglesias para fortalecer a las familias. Y ahí tú tenías la palabra, Sujel. Sí, yo creo que Luis dijo algo extremadamente importante. Nosotros como iglesias estamos llamados a predicar la palabra de Dios. Cuando la palabra es predicada en una manera seria, tú vas a través de las escrituras, tú estás discipulando a los miembros de la iglesia. Pero cuando empoderamos a los padres y les hacemos ver su responsabilidad como padres, no solamente de instruir a sus hijos, y aquí yo quiero ser sumamente enfático, no solamente de instruir a sus hijos, sino de modelar esa palabra delante de ellos, nosotros estamos creando una familia fuerte. Obviamente Dios no le ha prometido a ningún padre que si tú haces esto, haces aquello, haces lo otro, tus hijos van a ser cristianos. Pero nosotros estamos llamados a hacer lo que tenemos que hacer con nuestras familias y dejar los resultados en la mano del Señor. Por ejemplo, para dar un ejemplo más concreto, nosotros como nación en República Dominicana estamos ahora mismo
batallando y combatiendo contra la implementación de la ideología de género en las escuelas. Y está muy bien, los cristianos tenemos que usar las redes, tenemos que usar todo lo que en un país democrático se nos permite usar para hablar en contra de eso. Pero o ¿saben así qué? llamado democrático. Bueno, exactamente. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Yo creo que nosotros le hacemos un débil favor a nuestras familias si nos limitamos a combatir la ideología de género, por ejemplo, y en nuestras casas los hombres no están modelando delante de sus hijos y delante de su esposa la verdadera masculinidad. En otras palabras, cuando un hombre abusa de su autoridad, él dice ser cristiano, pero es un abusador, él está abusando de su autoridad o está claudicando de su autoridad porque es un hombre débil. Tú puedes gritar todo lo que tú quieras en contra de la ideología de género. Tú estás contribuyendo a la confusión que esa ideología está tratando de implantar en nuestra sociedad. Cuando nuestras mujeres no están exaltando la verdadera femineidad, no están modelando esa femineidad delante del mundo, pero sobre todo delante de nuestros hijos y delante de nuestras hijas. ¿Qué hacemos nosotros gritando en contra de la ideología de género cuando en el mismo hogar se está gestando una confusión que es igual o peor? Porque yo puedo aislar a mis hijos de ciertas influencias, pero yo no puedo aislar a mis hijos de mi influencia. Mi influencia va a ser determinante si yo soy un hombre que toma en serio la palabra de Dios o no, independientemente de que nadie es perfecto, ¿verdad? Mira, aún hasta el hecho de que nadie es perfecto. Cuando un hombre verdaderamente masculino, de acuerdo al punto de vista de la Biblia, comete un error delante de sus hijos y le pide perdón a sus hijos, él está modelando la verdadera masculinidad. Él no se está presentando como don perfecto que nunca se equivoque, contra quien nadie puede señalarle absolutamente nada. No, él es un ejemplo aún dentro de sus mismas equivocaciones cuando pide perdón. Es un ejemplo de humildad, es un ejemplo de piedad, es un ejemplo de amor. Entonces, nosotros los pastores debemos predicar la palabra de Dios, nosotros debemos entrenar a nuestros padres en la cosmovisión bíblica, entrenarlos a pensar bíblicamente, pero tenemos que exhortarles con urgencia a modelar esa verdad delante de la sociedad, en su trabajo, pero sobre todas las cosas en el seno de la familia. Yo creo que esa es una manera eficaz de nosotros fortalecer nuestras familias que están bajo ataque. En otras palabras, la familia es un campo de ministerio y el cabeza de familia, el padre, es el pastor. Es decir, no es solamente la iglesia institucional, formal, sino cada familia cristiana es una esfera de ministerio, porque en el rol de los padres y en el rol del padre de familia sobre todo, es que los niños comienzan a percibir la idea de Dios antes de que puedan entender la idea abstracta de Dios. Ellos la ven modelada en sus padres. En otras palabras, el padre de familia tiene la grave responsabilidad de modelar a Dios delante de otros seres humanos, que la formación de su carácter y su estructura emocional y mental va a permanecer por la eternidad. Entonces, es una gran responsabilidad que debe ser insertada en los niños para que cuando sean adultos estén plenamente convencidos de la implicación de lo que significa ser padre y ser madre en una familia. Ahora, los padres de esta generación, al igual que de otras generaciones, no tienen esa conciencia. Y están entregando a sus hijos, a sus hijas, a la televisión, a los videojuegos, a estar con un teléfono móvil. Y hay una dejadez, hay una irresponsabilidad en no cumplir con el llamado que Dios nos hace de ser aún protectores y pastores de nuestros hijos en nuestros hogares. Nosotros tenemos todo que ver con lo que está entrando a sus mentes y corazones. Tenemos todo que ver con las influencias que llegan, aún hasta las amistades que les permitimos que ellos tengan, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si yo entro en una dejadez, si yo entro en una irresponsabilidad, yo estoy entregando la siguiente generación en manos de los enemigos de Dios. Proteger a la familia, por eso, es proteger al reino de Cristo. Proteger a la familia es proteger a las iglesias igualmente. Nosotros no podemos permitir, aún corroborando con todo lo que Sugel decía de lo que es nuestro deber en cumplir con los roles que Dios nos asigna y ser un ejemplo para no dar pie a que las feministas o los feministas, porque también muchos apoyan el feminismo,
piensen que nosotros estamos de acuerdo con el abuso o que nosotros no tenemos, no nos preocupa el hecho de que hayan religiosos cometiendo violaciones por ahí. No, esas cosas están horriblemente mal. Pero lo que digo es, también Dios nos ha llamado a ser defensores de la verdad, ser defensores del Evangelio, ser defensores del pueblo de Dios. Y en ese sentido, yo creo que también los padres tienen un lugar, un deber que cumplir cuando ven que estas amenazas se ciernen sobre nosotros, en hacer una oposición con todas las de la ley, respetando todos los principios que haya que respetar, pero usar todos los recursos que estén a su disposición, ya no la iglesia como institución, sino los creyentes como hijos de Dios y representantes del reino de Dios aquí en la tierra, cumpliendo un papel para frenar esas ideas. Pienso en las universidades, por ejemplo. Universidades que venden estas ideas simplemente porque algunos filósofos las dijeron en los siglos anteriores y las diseminan con una fuerza y una vehemencia, y nosotros nos vamos a quedar callados cuando vemos que pisotean los principios y los valores que han sustentado la sociedad a lo largo de los siglos. Entonces sí, tenemos que ser esposos ejemplares, esposas ejemplares, padres ejemplares, hijos ejemplares, pero también nosotros debemos iluminar, ser sal y luz en medio de la sociedad en donde Dios nos ha colocado. Y si puedo usar el término, hasta tronar con esa gloriosa verdad de Dios para combatir el error por amor a la siguiente generación. Por eso es que yo decía, Salvador, nosotros vivimos en un país democrático. Si yo viviera en un país islámico, mi situación sería diferente. De hecho, por cierto, ¿por qué no van a tratar de diseminar esas cosas en los países islámicos? Que vayan a Arabia Saudita. Porque hay un principio de sabiduría dominicana que dice que los puercos no se rascan en la jabilla. Exactamente. Sí, porque ahí es en esos países no hay nada de apertura para eso, ni opción. No, claro que no. Estarían colgados de un árbol. Porque ellos saben a quiénes van a embobar. Claro. ¿Cómo es que dice el dicho? Pero fíjate, de verdad, yo creo que tú has dicho algo muy importante. Nosotros tenemos que hacerle saber a nuestros padres, y aún a los que no son padres, porque es que esto nos compete a todos. A todos. Nosotros tenemos que usar todos los mecanismos que la democracia nos permite usar para tronar en contra de esas cosas, y no nos podemos darnos el lujo de estar desinformados, no en una época como esta. No podemos darnos y el lujo. Y además, Dios espera que sea así. No hacerlo y no tomar esa posición, no defender el reino de Dios en toda esfera donde nosotros tengamos influencia, tiene repercusiones en cuanto a el honor y la gloria que Dios espera que nosotros defendamos. O sea, no es simplemente algo que nos protege a nosotros como individuos o aún a nuestra familia. Es decir, nosotros somos esclavos comprados por precio. Nosotros pertenecemos a un Señor. Ese Señor tiene una gloria y un honor. Donde quiera que el honor de ese Señor al que servimos sea mancillado, nosotros tenemos que estar de frente. No hay ningún otro objetivo de ser un discípulo de Cristo y estar en este mundo. Luis, ¿qué podemos hacer entonces como ciudadanos ya para nosotros proteger a la familia? Debemos saber que los ciudadanos se fabrican. ¿Cómo así, Luis? Se fabrican genéticamente en la familia, se fabrican mentalmente a través de la educación que se da en la familia, en las escuelas, a través de la cultura, se fabrican espiritualmente discipulándolos dentro de la iglesia. Es necesario que para preservar nuestra nación y para preservar nuestras iglesias, nosotros comencemos a formar los futuros ciudadanos que van a ser los líderes de la nación. ¿Y no se supone que las familias cristianas los están formando ahora, Luis? Los resultados evidencian que no es así. ¿Por qué? Porque el cristianismo no está afectando a nuestra sociedad, los cristianos. Porque la influencia cristiana en la cultura occidental en general ha ido decayendo, y la defensa del honor y la gloria de Dios en las diferentes esferas de la cultura, no se ve el liderazgo de los cristianos que están en esas esferas. Todos esos proyectos internacionales que menosprecian la moralidad cristiana, el deterioro de la familia, hubo cristianos que se enteraron que se estaban cocinando.
¿Dónde está la voz de alarma que ellos comunicaron? Está bien que no lo supieran enfrentar, pero por lo menos se comunicaran con los líderes, teólogos, pastores, etcétera, para decir, se está planeando esto con esta característica. No, esa distorsión, esa división, ese dualismo entre la vida espiritual y la vida social y material en los cristianos es una manifestación de ese deterioro. Entonces nosotros tenemos que recomponer nuestra visión del cristianismo para verlo de una manera integral y que es una agenda de nuestro Señor. La agenda de Jesucristo es el dominio del mundo. Es el dominio del mundo y mandó a su gente, adelántenlo, que yo lo termino. Nosotros no sabemos cuándo el pastelero le va a poner el suspiro y le va a poner el cherry al final. Mientras tanto, él dijo, preparen la masa y horneen mi reino, que cuando venga yo lo termino. Entonces, la tarea de cada generación de cristianos es adelantar el reino de Dios. ¿Cómo se adelanta el reino de Dios? Discipulando personas, evangelizándolas y discipulándolas, para que el reino de Dios se manifieste en todas las esferas de la sociedad. Entonces no es una tarea simplemente restringida a la función de la iglesia local. El ámbito de actividad de Jesucristo es la sociedad completa y para eso se necesitan personas bien discipuladas en cada esfera y con la disposición de defender el honor de Jesucristo al precio que sea. Por si alguien se pregunta de dónde Luis sacó eso, solamente quisiera citar las famosas palabras de Jesús antes de ascender a los cielos. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, toda autoridad, no parte, no un 90%, toda autoridad como el Mesías, como el Dios encarnado, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ahí está la iglesia, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. O sea, Cristo no da sugerencias, Él es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores, y fíjense que no dice ni siquiera enseñándoles todo lo que yo os he mandado, no, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo es Señor de la cultura, Él es Señor por encima de todo. Y nosotros debemos ir a ser discípulos, no importa si es chino, si es japonés, si es de Arabia Saudita, todo el mundo debe someterse al señorío de Jesucristo, porque tarde o temprano toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Algunos, lamentablemente, antes de ser condenados eternamente en el infierno, y otros que se sometieron a ese señorío cuando todavía había tiempo de creer y arrepentirse en ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces el otro lado de esa moneda es que siguiendo las directrices de Cristo, las directrices bíblicas sobre la familia, es donde se realiza el mayor grado nuestro sentido de felicidad como seres humanos. No es de beneficio para Dios, es que su diseño es el diseño para nuestra felicidad y para el mayor logro de relaciones armoniosas y justas dentro de nuestras sociedades y dentro de nuestras familias. Pero Luis, tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Yo voy a hacer una pregunta, pero no te preocupes, haz la pregunta. Mira, es que, de verdad, es que el domingo voy a hablar acerca de ese tema en nuestra propia iglesia. Imagínate el impacto que tendría para un jovencito de 10 años que vive en un hogar que no es perfecto, pero papi ama a mami, los roles de cada uno, masculino, femenino, están claramente delineados. Ese niño se siente seguro en el contexto de su hogar y viene alguien a decirle, no, la verdadera felicidad está en que un hombre se vaya con otro hombre, una mujer con otra mujer, la familia tradicional tiene que ser desmantelada. Ese niño va a decir, acá, pero eso no es lo que yo veo en mi casa. Ese es el punto. Nosotros estamos vacunando a nuestros hijos en contra de esas ideologías. Cuando ellos pueden ver, modelar el resultado que trae, el fruto que trae, vivir en un hogar donde las cosas funcionan al derecho. Y de ahí el final tan trágico de todos esos personajes que hemos mencionado. Sí. Esos que hemos mencionado y otros más que han sido los precursores de todos estos movimientos liberales.
ha sido un final muy trágico. Y esa nota tuya sobre dónde poder nosotros desarrollar esa verdadera felicidad es animante. Luis, todas esas políticas, tú has dicho, vienen impuestas internacionalmente. Y nuestros líderes, civiles, políticos, las han adoptado. ¿Qué pueden hacer? ¿O qué podemos hacer? Bueno, los líderes no pueden hacer nada porque ellos están presos. Entonces, tal vez... Pero Luis, nadie lo obliga a hacer eso. Claro que sí. Su conveniencia Claro política. que sí. Nuestras naciones no son libres. Nuestras naciones están amarradas en un sistema económico globalizado. Nosotros vivimos en una economía globalizada donde los participantes no tienen todo el mismo poder. Los líderes políticos de la República Dominicana no tienen alternativa. Quien tiene la alternativa son los ciudadanos de la República Dominicana, porque los ciudadanos de la República Dominicana, ejerciendo su derecho, sí pueden condicionar a los líderes de que si ellos quieren seguir siendo líderes, tienen que legislar y actuar conforme a la creencia del ciudadano. Entonces, el objetivo de la Iglesia, del Reino de Dios en la República Dominicana, debe ser la población en general, enseñarle lo que dice Dios y demostrarle que no hay superioridad de pensamiento dentro de la sabiduría humana más que aquella que viene de la palabra de Dios para las estructuras de la sociedad y de la protección de la familia. En eso que consiste el discipulado de la nación. Entonces, no es posible el mesianismo en nuestras naciones a través de líderes. Los líderes no van a hacer nada. Quien tiene el poder es la masa de la gente. Y donde el cristianismo históricamente se ha destacado es entre las masas, no entre los líderes. Los que escriben la historia sobreenfatizan el rol de los líderes, menospreciando el rol del ciudadano común, pero la diferencia la hace el ciudadano común. El cristianismo que introdujo el Señor Jesucristo en su encarnación, su gran poder de transformación está en las masas. Y así fue como la Iglesia se desarrolló en un ambiente hostil como el del Imperio Romano y al final creó una civilización cuya forma es actualmente la forma de la sociedad globalizada. Cuando tú miras una imagen de China o de Singapur, tú ves imágenes orientales, tú ves imágenes occidentales, eso podría ser Canadá, Londres o París. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El más alto nivel de desarrollo que la humanidad ha conocido ha sido aplicando los principios de sabiduría de la Biblia. Si se les extraen esos principios de sabiduría, la misma cultura moderna, posmoderna, simplemente se va a convertir en un nuevo paganismo con las consecuencias de deterioro de lo mismo que se estaba tratando incorrectamente de preservar. Nosotros debemos recordar que nosotros no somos mayores que Roma, la gran Roma imperial. Y cuando Roma cayó, las técnicas de construcción de Roma se perdieron durante la Edad Media, de modo que durante la Edad Media se volvió a construir en piedra, no en cemento, y los romanos habían descubierto el cemento. Nosotros confiamos mucho en que la tecnología y la ciencia que nosotros conocemos se va a autopreservar. No es así. Y eso es una advertencia a las personas educadas en el contexto de esta época. A menos que los principios que le dieron origen a la sociedad, a la cultura occidental, no sean preservados, no hay ninguna garantía de que el avance que la humanidad ha alcanzado no vuelva hacia atrás. Salvador, 30 segundos. Me gustaría que tú despidieras el programa. Bueno, la verdad es que me encantaría que este programa sirviera como una especie de arenga a las familias, a los padres, a los matrimonios, de que vale la pena nosotros hacer las cosas a la manera de Dios. Tenemos a los árbitros en contra, tenemos al público en contra, podemos tener al estadio en contra, el terreno de juego en contra, pero tenemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores de nuestro lado.
y Él va a ganar y nosotros vamos a ganar con Él, pero es solamente a su manera. Confiemos en el Señor y en el poder de su palabra. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.